Bienvenido a este nuevo video tutorial. En esta ocasión estaremos diseñando una red de distribución de un sistema de agua potable por gravedad con el programa Neatwork. Esta es la tercera parte de la serie de videos de diseños de redes de distribución con Neatwork. En la primera parte estuvimos viendo cómo descargar el programa, conociendo generalidades del programa, así como los elementos principales dentro del programa. En una segunda parte estuvimos aprendiendo más sobre Neatwork, conociendo los parámetros que necesitamos introducir al programa para poder realizar nuestro diseño. Se nos pide realizar el diseño de una red de distribución por gravedad para una comunidad en la zona rural. Esta es la topografía, este es el plano de la red de distribución que nosotros vamos a diseñar. Para eso, una vez que nos proporciona nuestros datos de topografía, como el nombre de cada punto, coordenadas X, Y y Z, nosotros vamos a hacer en AutoCAD la estructura de cómo estará unida nuestra red de distribución. Por ejemplo, acá, desde el tanque al 7, del nodo 7 al nodo 9, del nodo 9 al P1, nodo 9 al nodo 10, al 11, del 11 al 12, del 12 al P2, del 13 al P3, del 13 al 14, del 14 al P5, del 14 al P4. Y así hasta estructurar toda la forma de nuestra red de distribución. Ya con la información de topografía que nos hayan proporcionado, nosotros podemos importar nuestro datos de AutoCAD, armar la estructura de la red de distribución. Esto vendrá desde la topografía. El croquis de nuestra topografía nos dirá de dónde a dónde vamos a conectar cada segmento, cada llave. Estos son los datos de topografía que se nos han proporcionado. Esta es la estructura de la tabla con el nombre de cada uno de los puntos, las abscisas, las ordenadas y la Z. Las elevaciones tienen que ser relativas al punto del tanque de almacenamiento. Es decir, que las elevaciones de cada uno de los puntos que nosotros vamos a utilizar para el diseño hidráulico de tubería tienen que estar negativas para tener desnivel desde el tanque de almacenamiento y poder trasladar el agua por gravedad. Aquí se nos da una nota para cada uno de los puntos que nos sirve para estructurar nuestra red de distribución. Y aquí ya se nos ha dado la estructura de dónde a dónde se conecta cada nodo. Del TP1 es el nombre que se le asignó al tanque de almacenamiento. Salimos y conectamos al nodo 7, del nodo 7 al nodo 9, nodo 9 al nodo 10, nodo 10 al nodo 11 y así hasta conectar todos los puntos de nuestros ramales y llaves de chorro o acometida. Aquí ya tenemos estructurado de qué nodo depende cada una de las llaves. Y esto es información que ya se nos ha proporcionado. En la mayoría de los casos nosotros, si hacemos levantamiento de topografía, realizamos todo el proceso de procesamiento de los datos de topografía. Estructuramos nuestras tablas, preparamos esta información que luego la vamos a necesitar para Neatwork. Con nuestros datos de topografía proporcionados, la forma en cómo vamos a estructurar nuestra red de distribución, ahora nos vamos a Neatwork, en donde vamos a iniciar un nuevo proyecto. Ya estando en Neatwork, nos vamos a ir a ficheros, nueva topografía. En navegar vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardar nuestro proyecto. Aquí yo voy a pegar el link de la ruta de acceso a la carpeta. Damos en navegar y ponemos un nombre. Yo le voy a llamar topografía. Nueva y se crea un nuevo archivo de topografía. Los archivos de topografía están con este color azul. Eso significa que es un archivo de topografía. El color azul se mostrará cuando lo tenga abierto en Neatwork. Ahora que he creado un nuevo archivo de topografía, Neatwork me pide la siguiente información. Me solicita dos tablas en donde voy a introducir la información para que el programa reconozca los datos de topografía. En una tabla yo voy a poner el ID, que es el nombre de cada uno de los nodos que conforman mi red, la altura, que sería la elevación de cada nodo respecto al tanque de almacenamiento, X y Y, estas serían las coordenadas. Sin embargo, Neatwork no grafica con coordenadas reales. Por lo tanto, X y Y podemos poner 0 para todos los casos. El número de llaves, yo tengo que indicar en cada segmento terminal, cada nodo llave, cuántas llaves estarán conectadas a ese punto, para que Neatwork me considere el caudal que consumirán esas llaves. Por lo general, siempre trabajamos con conexiones domiciliares de un puesto, una toma fija, entonces ponemos siempre una llave por conexión domiciliar. En el tipo, Neatwork va a identificar cada uno de los nodos en tres categorías.
El 0 se lo vamos a asignar al tanque de almacenamiento. Luego tendríamos el tipo 1 que corresponde a todos los nodos ramales y el tipo 2 que corresponde a todos los nodos llaves. Eso lo estaremos preparando en un formato que ya vamos a utilizar y que podrás descargarlo desde el link que estaré dejando en la descripción del video. La siguiente información que solicita Network es una tabla en donde yo le voy a indicar dónde comienza el segmento, dónde termina y cuál es la longitud. La longitud será la longitud equivalente a la longitud de tubería sobre el terreno. Entonces, el siguiente formato ya tiene de forma automática un procesamiento de datos para obtener estas dos tablas muy rápido. Y estaremos trabajando con este formato en donde vamos a proporcionar el nombre de cada uno de los puntos, las abscisas, las ordenadas, que sería XY, y la elevación. Vamos a copiar nuestros datos de topografía en esta tabla. Copiamos nuestros datos de topografía al formato. Vamos a pegar, solo valores. Y aquí estamos copiando todos los puntos que se hicieron en el levantamiento topográfico. Sin embargo, es probable que muchos de ellos no van a ser considerados en los puntos de referencia o nodos para el diseño hidráulico de tubería. Como estos puntos de acá corresponde a la cuadrícula del tanque. Estos no se utilizan para el diseño hidráulico. Eso no importa. ¿Sí? Aquí podemos introducir todos los datos de nuestra topografía. En la siguiente hoja, que sería dato Network, dato para Network, vamos a tener la estructura para procesar las dos tablas que solicita Network. Esto es una pequeña macro que pueden limpiar los datos. Aquí se debe cumplir la condición que todos los puestos deben iniciar con la letra P. Solamente los nodos llaves deben iniciar con la letra P. De ahí ningún otro nodo ramal puede iniciar con la letra P. Agregar un número o otra letra, pero no una P. La P la vamos a asignar únicamente para las llaves o para el nodo que representa la cometida. Estos son los datos que se obtienen con la topografía. También aquí estarán los datos en los puntos nuevos creados en AutoCAD como las T. A veces en el levantamiento topográfico no hacemos los nodos que serían las T, como en este caso. Este ya es desde el levantamiento topográfico, el punto 14. Y yo lo puedo crear en AutoCAD y insertar este nuevo punto. Entonces debo de modificar mis datos de topografía para que en la base de datos yo tenga este nuevo punto que he creado y en Network lo pueda considerar. Entonces, esta tabla corresponde a los datos originales, en donde yo voy a introducir de dónde a dónde inicia y termina el segmento. Se me va a calcular de forma automática la distancia directa al punto, entre esos dos puntos, la distancia directa que va a corresponder a la longitud de tubería sobre el terreno. La elevación inicial, la elevación respecto al tanque de almacenamiento, y tengo otra columna para las elevaciones finales. En las elevaciones finales aquí lo que hace es considerar la profundidad de zanjeo. ¿A qué profundidad vamos a enterrar nuestra tubería? Aquí está considerando 80 centímetros, esto lo pueden ajustar y indicar en la fórmula cuál sería la profundidad a la cual ustedes dejarán la tubería. Este 1 que está acá corresponde a la altura de la llave sobre el nivel de terreno. Por lo general nosotros construimos puestos domiciliares que están a una altura sobre el terreno. La llave de chorro se encuentra a 1 metro de altura sobre el terreno. Ya esto ustedes lo ajustan a su conveniencia. Entonces, nos vamos a traer la estructura comienza, termina, que ya se nos ha proporcionado en los datos de topografía. Seleccionamos todo y lo llevamos a nuestro formato. Igual vamos a pegar solo valores. Una vez que pegamos solo valores, todo se va a procesar de forma automática. Cada uno de estos puntos que hemos insertado en la columna B y C, obviamente existen dentro de la tabla de datos de topografía. Si no, la fórmula no va a funcionar porque no va a encontrar ninguna de las coordenadas ni la elevación. Esto se va a procesar de forma automática. Aquí ya tendríamos las tablas listas para copiar en Network. En estas tablas tengo algunos indicadores. El color azul viene siendo el color que se resaltaría en la columna R en caso de tener algún circuito cerrado. Importante mencionar aquí que Network reconoce datos de topografía para redes de distribución abierta.
Si tenemos un circuito cerrado sería que del 14 al 15 y del 16 al 15, ahí cerramos el circuito de nuestra red. Esa información Network no la reconocería. Nosotros tenemos que introducir inicialmente la topografía en forma de árbol. Una vez que Network reconozca los datos de topografía, nosotros podemos cambiar y ahora sí cerrar el circuito. Aquí ya está procesado de forma automática, esta tabla solamente es copiarla. Y luego se procesa la tabla número 1 que solicitaba Network con el ID, la altura, XY, es lo que les decía, aquí siempre vamos a poner el 0. El número de llaves para todos los nodos ramales, eso no tienen llaves, entonces siempre vamos a poner 0. Y para los nodos llaves, que serían los que están nombrados con la letra P, seguida de un número, esa vamos a poner una llave por cada conexión. Aquí si quieren instalar más de una llave en algún punto de acometida, solamente lo van a modificar aquí de forma manual. Poner la cantidad de llaves que ustedes están necesitando en ese nodo. Si fuese una conexión para un puesto de salud y necesitan que se simule 10 llaves que se van a utilizar, entonces aquí podemos poner 10 llaves. Y listo. Y eso para cada uno de los nodos. Por lo general nosotros siempre trabajamos con una llave por cada nodo llave. El 1 es para identificar los que son nodos ramales y el 2 es para identificar todos los nodos que son llave, todos los segmentos terminales. Y a esta tabla me la va a procesar de forma automática. Igual el color amarillo para la columna V me va a mostrar si tengo algún punto con una elevación positiva. Recordemos que Network va a reconocer mis datos de topografía para sistemas de agua por gravedad. Si tengo algún punto con elevación positiva, tengo que ver qué punto es, si es alguna llave, si es algún nodo de ramal y buscar cómo resolver. Podría ser el subir la altura del tanque, ubicar el tanque en otra parte más alta para poder abastecer a toda la red por gravedad. Es sencillo el formato, muy fácil de utilizar, solamente tenemos que introducir los datos de topografía y en esta parte datos para Network vamos a indicar de dónde a dónde se conecta cada segmento. Y listo. Una vez que ya tenemos nuestros datos procesados, vamos a copiar toda la información para llevarla hasta Network. Copiamos, nos vamos a Network y hemos copiado la primera tabla y damos en pegar. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda tabla. Seleccionamos todo, copiamos, vamos a Network y pegamos. Una vez que ya hemos pegado nuestros datos de topografía, ya con la estructura que Network solicita, aquí pueden ver que el que habíamos asignado el tipo 0, él reconoce que es el tanque de almacenamiento. A los que le asignamos el tipo 1, él sabe que son ramales. Y a los que asignamos el tipo 2, los identifica como llave. Ya insertadas las dos tablas en Network, vamos a dar en validar. Validamos los datos en cualquiera de las dos opciones de validar, arriba o abajo. Aquí todo está bien procesado, de dónde a dónde está bien trabajada la tabla, todos los puntos existen, no hay un circuito cerrado y entonces Network me acepta mis datos de topografía. Si no, él me mostraría algún mensaje como nodo inicial no existe, nodo terminal no existe o algún otro tipo de error que él detecte. Tenemos la vista en forma de árbol. Así es como Network presentará mis datos de la red de distribución. Todos van a ser de esta forma. Por eso es que las coordenadas XY no las introducimos porque todavía Network no está preparado para graficar con coordenadas reales. En una siguiente versión que se trabaje, seguramente esto ya estará mejorado y pues tendremos una vista real de nuestra red de distribución. Por el momento, así es como se mostrará el esquema de nuestra red. Ya tenemos validada nuestra topografía, Network la reconoció. Vamos a guardarlo otra vez. Y ahora vamos a iniciar un diseño. Iniciamos diseño dando en topografía, iniciar diseño. Se nos despliega otra ventana en donde nosotros vamos a seleccionar los diámetros de tubería que tenemos disponibles. Esto lo estuvimos explicando en la primera parte de esta serie de videos, en donde está la base de datos, donde ustedes pueden modificar los diámetros de tubería disponibles. Aquí yo voy a seleccionar todos, menos el de 1,5 SSH 40. Para los orificios igual yo los voy a seleccionar todos
Todos estos son los que nosotros podemos construir y por eso le decimos a Newer que estos son los orificios que podemos construir para que él los considere dentro del diseño. Para ampliar un poco más sobre los orificios, lo vamos a hacer con las siguientes láminas. Los orificios o reductores de flujo, en Newer se le llama orificios, que son los reductores de flujo. Un orificio permite regular el flujo. En muchos sistemas se usan llaves de pase, pero los usuarios las abren de manera que muy pronto no sirven. Y se refiere a que no sirven como regulador de caudal. Además, los usuarios excavan para abrir al máximo, entonces las llaves de pase no juegan un papel de regulador de flujo. Así que, por experiencia, se sabe que las llaves de pase nunca se deben usar para regular un flujo de agua en una llave de chorro. Esto nosotros no lo utilizamos para regular el flujo en una llave de chorro. Esto viene a representar pérdidas de cargas singulares que me va a afectar únicamente a la llave aguas abajo de donde yo haga este ajuste. Pero con llaves de pase no es efectivo. Por eso, nosotros usamos como orificio un diafragma plástico perforado que se inserta aguas arriba de una llave para regular el flujo. En Newer se llama orificio a este tipo de reguladores de flujo. Más el diámetro del orificio es más pequeño, más generará pérdida de carga por fricción. Esto es lo que nosotros hacemos en Newer. Estos son los reductores de flujo. Ese es el orificio, el diámetro del orificio, que están construidos con plástico o tubo de teflón. Son tubos de teflón de media pulgada, de 3/4 de pulgada, hay de varios diámetros. Nosotros utilizamos el de media pulgada, que cabe perfectamente en un accesorio de media pulgada. ¿Cómo vamos a calcular la pérdida de carga generada por este orificio? H sub O representa la pérdida de carga por orificio, va a ser igual a 0.62, este es un coeficiente, esto es estándar, multiplicado por el caudal al cuadrado, donde el caudal lo vamos a representar en metros cúbicos por segundo. Y todo esto dividido entre el diámetro a la cuarta, el diámetro del orificio. Este pequeño diámetro lo elevamos a la cuarta, ese valor lo vamos a expresar en metros. Y con esta fórmula nosotros podemos calcular la pérdida de carga que genera diferentes diámetros de orificio a un X caudal. Despejando de esto, si nosotros sabemos cuánto es lo que queremos perder, podemos encontrar el diámetro del orificio. Y esto es lo que hace Newer cuando me diseña un diámetro de orificio ideal. Él sabe cuál es la pérdida de carga que necesita hacer por orificio, que sería una sobrepresión o una presión residual en la llave de chorro, sabe el caudal que va a circular y despeja el diámetro del orificio. Una vez que ya hemos seleccionado los diámetros de tuberías disponibles, los orificios disponibles, podemos seleccionar de uno a uno o seleccionamos todos. Nos vamos a ir a parámetros. En parámetros, lo primero que solicita Newer es la fracción de llaves abiertas. Para hablar más sobre la fracción de llaves abiertas, lo vamos a hacer con la siguiente lámina. Fracción de llaves abiertas. Como el nombre lo indica, será el porcentaje de llaves que estarán abiertas al mismo tiempo. ¿Cómo funciona eso? Nosotros vamos a conocer o vamos a definir un caudal objetivo por cada llave. Y también conocemos un caudal pico. Este caudal pico vendrá a representar el consumo máximo hora que se generará en nuestra red de distribución. Entonces, conociendo esos tres valores, el número de llaves abiertas será igual al caudal pico, al consumo máximo de mi red de distribución, dividido entre el caudal objetivo por llave. Eso me va a dar el número de llaves que podrán abrirse al mismo tiempo para consumir este caudal pico. La fracción de llaves abiertas al mismo tiempo, el número de llaves abiertas dividida entre el número total de llaves. Eso sería igual al caudal pico dividido entre el caudal objetivo por llave. Despejando, tendríamos que la fracción de llaves abiertas, ya en porcentaje, sería igual al caudal pico dividido entre caudal objetivo por llave multiplicado por el número total de llaves. Y todo esto multiplicado por 100 para obtenerla en porcentaje. Si cuando el sistema esté funcionando hay más llaves abiertas que la fracción elegida para el diseño, tendremos globalmente una disminución de los caudales en referencia a los caudales de diseño. Si, al contrario,
Cuando el sistema esté funcionando, hay menos llaves abiertas que la fracción elegida para el diseño, tendremos globalmente un aumento de los caudales en referencia a los caudales de diseño. Entonces, tendremos siempre una variación de los caudales de las llaves. Es casi imposible conocer el número exacto de llaves que se estarán abriendo al mismo tiempo en toda nuestra red de distribución. Es por eso que siempre vamos a tener variaciones de caudales en la red. Circula mayor caudal en la red, las llaves de forma global tendrán un poco menos caudal porque estamos generando más pérdidas de carga. Si circula un menor caudal en la red, significa que hay menos llaves abiertas. Entonces, de forma global, cada llave abierta tendrá un poco más de caudal porque las presiones hidráulicas han aumentado. Trasladamos menos caudal, menos pérdidas de carga. Para eso nosotros esto lo tenemos que aceptar y no lo vamos a poder controlar. Entonces, como siempre vamos a tener una variación de caudal en nuestra llave, lo que vamos a hacer es definir un rango. Un caudal crítico mínimo, el caudal objetivo por llave y un caudal crítico máximo, en donde no queremos que ninguna llave tenga un caudal inferior al caudal crítico mínimo ni un caudal superior al caudal crítico máximo. Trabajaremos dentro de un rango aceptable para el caudal en cada una de las llaves. Explicado sobre la fracción de llaves abiertas, ahora vamos a realizar el cálculo de la fracción de llaves abiertas para nuestra red. Para eso nos vamos a apoyar de nuestra tabla de proyecciones. Esta es nuestra tabla de proyecciones en donde ya está procesada de forma automática, solo necesito proporcionar alguna información como tasa de crecimiento geométrico, vamos a definirla a un 3%, una dotación por conexión domiciliar, esto sería litros por persona por día, vamos a poner 70, la población inicial serían 450 para este ejemplo, año inicial 2021, el volumen del tanque vamos a considerar el 35% del consumo promedio diario total con unas pérdidas de 20%, la capacidad de la línea, vamos a poner un 1.5, esto no lo vamos a ocupar para el diseño de la red, esto es para el diseño de la línea y para volumen de tanque. La producción mínima del manantial, no lo vamos a necesitar ahorita, pero ponemos 5 litros por segundo. Y luego aquí tengo el caudal pico. El caudal pico que vendría siendo el consumo máximo horario. Nosotros hemos trabajado por muchos años con un caudal pico de 6 CPDT. Nosotros consideramos que en 2 horas estaremos consumiendo 6 veces más rápido el CPDT. El consumo promedio diario total se estará consumiendo en 2 horas, generalmente por la mañana. Este caudal se estará consumiendo 6 veces más rápido. Ese es el caudal pico que nosotros consideramos para nuestros proyectos. Aquí ustedes tendrán que poner el factor de aumento del consumo promedio diario total que establezcan las normas. Introducimos el número total de llaves, para este caso son 129, y aquí el caudal objetivo por llave. Ya esto dependerá de parámetros que ustedes quieran establecer. Nosotros trabajamos con 0.12 litros por segundo como caudal objetivo por llave. Eso me da una fracción de llaves abiertas de un 31%. Esta es la información que nosotros necesitamos proporcionar a Nigwar. Regresamos a Nigwar y vamos a decirle que la fracción de llaves abiertas es de 31%, 0.31. Luego me solicita la calidad de servicio. Para la calidad de servicio también lo vamos a explicar un poco más con las siguientes láminas. Calidad de servicio. Este parámetro refleja la probabilidad de obtener configuraciones llevando el caudal objetivo o más en cualquier llave. O sea, mayor será la calidad de servicio, más probabilidad tendremos que cualquier llave tenga un caudal cerca del caudal objetivo. Entonces, para nuestro diseño y para definir el valor de la calidad de servicio, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Más subimos el parámetro calidad de servicio, más suben los factores de carga. Los factores de carga representa el número de veces que se va a trasladar el caudal objetivo de una llave a través de los diferentes ramales de mi red.
Entonces, más subimos el parámetro calidad de servicio, más suben los factores de carga, más suben los diámetros de tubería, porque estamos haciendo que circule más agua por nuestra red. Más la pérdida por fricción se hace por orificio y llave. Esto es para que las pérdidas se hagan por orificio y llave. Estos son pérdidas singulares que va a afectar únicamente a la llave que se encuentre aguas abajo del orificio y llave. Más las llaves están independientes las unas de las otras. Ya no me va a afectar tanto que se abra la llave 1 con la 2, la llave 1 con la 2 con la 3, ya estarían un poco más independientes. También más sube el costo de nuestro proyecto. Teniendo en cuenta todas estas afectaciones, nosotros vamos a definir calidades de servicio que tengan un rango aceptable. Sabemos que mayor calidad de servicio aumentarán estas cosas, pero nosotros tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Por lo general, se recomienda una calidad de servicio entre el 60 y el 80%, punto 6 y punto 8. La calidad de servicio es un parámetro que tiene un impacto global en el sistema. Si se aumenta, los diámetros aumentan globalmente. Y si se disminuye, los diámetros disminuyen globalmente. Entonces, habiendo explicado la calidad de servicio, para esta red nosotros la vamos a definir como el 80%. Una calidad de servicio del 80%, punto 8. Luego tenemos el caudal objetivo, ya lo hemos definido como punto 12. El límite de presupuesto, nosotros no hemos encontrado ninguna red que supere este límite. La temperatura del agua, otra ventaja de Newborn, que nosotros podemos introducir la temperatura del agua y de esta forma las fórmulas que él utiliza ya incorpora la temperatura del agua y los efectos en las fricciones. Aquí por lo general nosotros la trabajamos con 20 grados centígrados. Esta es una media que podríamos establecer en Nicaragua, pero si lo utilizan en otras zonas mucho más frías, pues tienen que modificarlo. Luego tenemos la longitud comercial de tubería. Aquí solamente se comercializan tuberías de 6 metros de longitud. El coeficiente del orificio. Ya hemos explicado sobre los orificios o reductores de flujo y vimos que el coeficiente era 0.62. Y por último, el último parámetro que solicita Newborn es el coeficiente de la llave. El coeficiente de la llave solamente pide un valor y nosotros vamos a tener instalada llave y medidor. Y cada uno de ellos tiene un coeficiente, un alfa de llave y un alfa del medidor. Para explicar sobre el valor que necesitamos poner aquí, lo vamos a hacer con las siguientes láminas. El alfa de llave y medidor. En una red, las pérdidas de carga se harán por fricción en la tubería, por pérdidas en medidor, por pérdidas de carga en los orificios que estemos instalando, si los instalamos, y si no, pues seguirán por fricción, y la pérdida por llave. Por lo general, es medidor y llave, esos van a ser indispensables. Llave siempre, medidor ahora siempre se está implementando por evitar el derroche de agua. Y la pérdida por orificio, eso dependerá de mi diseño hidráulico. Pero yo voy a considerar pérdida de carga por medidor y por llave. En Newborn siempre se va a considerar que el agua a la salida de la llave va a estar siempre a presión atmosférica. Entonces, si yo tengo unas presiones hidráulicas de 20 metros, cuando el agua fluye en esta llave, esos 20 metros de presiones hidráulicas, Newborn los perderá por fricción en orificio. Conforme a esos 20 metros de presión, Newborn diseñará el diámetro del orificio a instalar para que el agua pueda llegar el caudal deseado a presión atmosférica. La pérdida por llave se calcula con, esta es la fórmula que utilizamos, H sub LL representa la pérdida de carga por llave, va a ser igual al caudal al cuadrado, el caudal en metros cúbicos por segundo, dividido entre alfa de la llave. El alfa de la llave, luego vamos a ver qué significa y de dónde lo obtenemos. La pérdida por el medidor se calcula, es la misma ecuación, solamente cambia el alfa del medidor. H sub m, la pérdida de carga por medidor, va a ser igual al caudal al cuadrado en metros cúbicos por segundo, dividido entre el alfa del medidor, donde el alfa del medidor y el alfa de la llave dependerán del tipo de llave que estemos utilizando.
Notamos que como el alfa de la llave y el alfa del medidor están de denominador en la fórmula, la pérdida es así aumentada, lo que es lógico añadiendo una llave y o un medidor. Siguiendo con esto de alfa de llave y medidor, aquí ya tenemos un modelo de llave para el alfa de la llave. En este modelo de llave de media pulgada de globo de US Standard Arrow es una llave de buena calidad. Esta es la que nosotros utilizamos. Después ustedes utilizan el modelo que tengan disponible. El valor del alfa de esta llave es igual a 1.83 por 10 a la menos 8 para este tipo de llave. Dependiendo de la que ustedes estén utilizando, así buscarán, tal vez ya lo proporciona el fabricante, y si no, calcularán el alfa de la llave, como vamos a explicar que se calcula el alfa del medidor. Para el alfa del medidor tenemos este modelo de medidor, un MTKD que va desde media pulgada hasta 2 pulgadas. Ese es el diámetro de ese modelo de medidor, esos son los diámetros disponibles. Ese nos proporciona, cada fabricante proporciona una gráfica en función del caudal y la pérdida de carga, en donde vamos a tener en la horizontal el caudal en metros cúbicos por hora, en la vertical la pérdida de presión en metros columna de agua, y cada línea color rojo representa un diámetro de medidor. Este medidor es un medidor de 10 bar, esa es la presión máxima que resiste, 10 bar, y para cada valor de caudal existe una pérdida de carga para cada medidor. Entre más pequeño el diámetro del medidor, mayor pérdida de carga. El medidor que se usa lo más en redes, y es lo que más nosotros utilizamos, es el de media pulgada. Entonces vamos a tomar este medidor de media pulgada para calcular el alfa de ese medidor de media pulgada. Para eso lo vamos a hacer tomando un caudal de 0.9 metros cúbicos por hora, que estaríamos proyectando 0.0, 0.8, 0.9 y 1. En la línea de 0.9 metros cúbicos por hora proyectamos hacia arriba hasta intersectarnos con la línea del medidor de media pulgada, y aquí podemos ver que la pérdida que se va a generar en ese medidor con ese caudal será de 0.4 metros columna de agua, como lo indica acá. En el medidor de media pulgada, con un caudal de 0.9 metros cúbicos por hora, vamos a tener una pérdida de carga de 0.4 metros. Entonces, retomamos la fórmula de cálculo del alfa del medidor, que era igual al caudal al cuadrado, el caudal en metros cúbicos por segundo, dividido entre la pérdida de carga por el medidor. Ya hemos realizado un despeje. Antes teníamos la pérdida de carga por el medidor, era igual al caudal al cuadrado dividido entre el alfa del medidor. Despejamos y lo que vamos a encontrar es el alfa. Para este caudal de 0.9 metros cúbicos por hora, equivale a un caudal de 0.00025 metros cúbicos por segundo. Y se genera una pérdida de 0.4 metros. Sustituimos en la fórmula 0.00025 al cuadrado dividido entre la pérdida de carga, 0.4 metros. Y eso nos va a dar un alfa del medidor MTKD de media pulgada igual a 1.56 por 10 a la menos 7. Importante mencionar que para cada valor de caudal tendremos una pérdida de carga diferente, pero para el mismo medidor tendremos un solo alfa de medidor. Podríamos tomar diferentes caudales, proyectarla verticalmente hasta intersectar con la línea roja que corresponde al medidor de media pulgada. Proyectamos horizontal hasta intersectar con el eje de las pérdidas de carga. Interpolamos si es necesario para calcular la pérdida de carga que se genera con el caudal que hemos elegido, y al despejar en la fórmula tendremos que obtener siempre el mismo alfa. Algunas pequeñas variaciones en el valor, en el segundo decimal, esto porque tal vez no vamos a ser tan precisos en proyectar el valor real de la pérdida de carga. Entonces ya vimos cómo calculamos el alfa de la llave y el alfa del medidor. El problema está en que NICWORK me pide el alfa de la llave, entonces me pide un solo valor y yo necesito considerar también la pérdida de carga por medidor. A esto vamos a trabajarlo como alfa combinado, llave y medidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
La pérdida de carga por llave más la pérdida de carga por medidor van a ser igual a la fórmula para calcular la pérdida de carga por llave más a la fórmula para calcular la pérdida de carga por medidor. Resolviendo esta igualdad, caudal al cuadrado entre el alfa de la llave más caudal al cuadrado entre el alfa del medidor sería igual, sacando mínimo común y despejando, nos quedaría que el caudal al cuadrado multiplicado por el alfa del medidor más el alfa de la llave, todo eso dividido entre el alfa del medidor por el alfa de la llave. Despejando de acá, vamos a buscar un alfa de medidor y llave. El caudal al cuadrado ya lo tenemos, ya se va apareciendo a la fórmula para el cálculo de pérdida de carga por llave o medidor. Y de esto que está acá, nosotros vamos a despejarlo para buscar un alfa combinado para igualar la ecuación, que la ecuación original no se pierda, solamente encontramos un alfa equivalente a la pérdida de carga de llave y medidor. Resolviendo esto, vamos a obtener que el alfa de llave más medidor sería igual al alfa de llave por el alfa del medidor dividido entre el alfa de llave más el alfa del medidor. Conociendo eso, para el medidor MTKD de media pulgada teníamos un alfa del medidor de 1.56 por 10 a la menos 7 y un alfa de la llave, al modelo que habíamos indicado, teníamos un alfa de llave de 1.83 por 10 a la menos 8. Sustituyendo en la fórmula que hemos despejado para el alfa combinado, sustituimos cada uno de los alfas, resolvemos y encontramos que para ese modelo de llave y para ese modelo de medidor, el alfa de llave más medidor, o sea, el alfa combinado, va a ser igual a 1.64 por 10 a la menos 8. Este es el valor que nosotros estaríamos introduciendo en NIWORD. Aunque NIWORD me dice coeficiente de la llave, yo le voy a introducir un coeficiente que me va a generar la pérdida de carga por llave y por medidor. Y sería igual a 1.64 por 10 a la menos 8. Una vez que hemos introducido todos nuestros parámetros, vamos a dar en validar. Validamos, ya se ha actualizado, ya NIWORD ya lo reconoce. Vamos a explorar la ventana de restricciones. En la ventana de restricciones, aquí yo puedo restringir en qué arco o segmento quiero instalar cierto diámetro de tubería. Por ejemplo, a la salida del tanque, si yo quiero instalar una tubería de 3 pulgadas, yo selecciono que del TP1 al nodo 7 y hasta los nodos que yo quiera, el diámetro debe ser igual a, y aquí ya busco el diámetro equivalente a 3 pulgadas. Vamos a seleccionar este, por ejemplo. Vamos a seleccionar ese. En la base de datos de NIWORD, lo podemos verificar después el diámetro. Y le damos a añadir restricción. Y así yo iría hasta restringir los segmentos que yo quiera. Para este ejemplo no vamos a restringir ningún diámetro de tubería. Lo vamos a hacer libre, que NIWORD proponga lo que él considere más conveniente. La siguiente ventana que tendremos será factores de carga. En cada segmento yo voy a tener un factor de carga, el número de veces que voy a consumir el caudal objetivo de una llave. Todos los segmentos, nodos, ramales, tendrán un factor de carga bastante alto. A medida que nos vamos acercando a los segmentos terminales, a las llaves de chorro, los factores de carga irán disminuyendo dependiendo del número de llaves que se encuentre aguas abajo. En las llaves, en el último segmento del nodo principal a la llave, el factor de carga siempre será 1, porque solamente hemos indicado una llave en cada uno de los segmentos terminales. Tenemos la opción de modificar esos factores de carga. Yo puedo modificarlo acá y decirle a NIWORD, no, quiero que me lleves 50 veces el caudal objetivo de una llave. Del tanque quiero sacar 50 veces el caudal objetivo de una llave. Esto nosotros no lo modificamos, lo dejamos así y que NIWORD haga su primera propuesta. Una vez que NIWORD propone un diseño, nosotros hacemos los cambios que miramos factibles. Muy bien, esto es todo acerca de esta ventana para el diseño. Vamos a regresar a parámetros, volvemos a dar en validar y damos clic en diseñar. Esperamos 2 segundos. Para esta red, NIWORD se tardó 2 segundos en hacer los cálculos y proponerme un diseño. Damos en cerrar, se me muestra una ventana con presión en los nodos y llaves y me da
algunos problemas potenciales. Podemos verificar aquí, Neatwork me dice que no tengo ningún problema potencial. Esto significa que mi diseño propuesto podría funcionar perfecto y quizás tenga que hacer algunos pequeños ajustes. Cerramos esta ventana, se me abre un nuevo archivo, se me carga un nuevo archivo con el mismo nombre de topografía porque no lo hemos guardado, pero con un color amarillo. Un color amarillo en donde tenemos la estructura de las mismas tablas de la topografía, pero se agregó una para orificio ideal y orificio comercial. Y en la tabla de abajo, antes solo teníamos 3 columnas, ahora tengo 4 más. Longitud 1, diámetro 1, longitud 2 y diámetro 2. Esto me permite en cada segmento poder instalar 2 diámetros de tuberías diferentes. Y esto yo lo puedo modificar y ajustar y hacer los cambios que yo quiera. Ya lo estaremos trabajando adelante. Para continuar, tenemos que guardar nuestro diseño. Nos vamos a fichero, guardar, y vamos a ponerle diseño. Y guardamos. Una vez que ya hemos guardado, el siguiente paso será probar nuestro diseño. Para eso nos vamos al módulo de simulación. En el módulo de simulación vamos a iniciar una nueva simulación y en una nueva simulación lo primero que solicita Neatwork es el número de simulaciones. El número de simulaciones viene siendo el número de apertura y cierre de llaves. Ejemplo, yo tengo un ramal de 2 llaves, una red de 2 llaves. ¿Cuál sería una configuración? Las 2 llaves abiertas. Otra configuración, la 1 abierta, la 2 cerrada. La 2 abierta y la 1 cerrada. Y la cuarta configuración sería las 2 cerradas. Ahí tendríamos 4 configuraciones, que más o menos viene siendo equivalente a elevar 2 al número total de llaves. En este caso nosotros tenemos 129 llaves, entonces podríamos hacer 2 elevado a la 129. Ahí pueden ver, es una cifra súper grande, de miles de millones, y no vamos a introducir todo ese valor a Neatwork. Para una pequeña red de 4 llaves, entonces pondríamos 2 elevado a la 4. Tendríamos 16 configuraciones. Ese es el número que nosotros entraríamos en Neatwork. Podemos darle más, solamente que el máximo son 16 y Neatwork las haría varias veces la misma configuración. Nosotros por lo general trabajamos con un número de configuraciones igual a 500. Ese es lo que nosotros utilizamos para simular nuestro diseño y nos ha dado buenos resultados. Pueden utilizar un mayor número, puedo poner 1000, 1500. Esto me va a impactar en el tiempo en que Neatwork hace el análisis de mi red, porque él tendrá que abrir la llave 1 con A2, la 1 con A20, la 1 con A100 y así, la 1, la 2 con A50 y hasta que él cumpla con el número de configuraciones que le hemos indicado. Estaría abriendo y cerrando llaves. Lo vamos a trabajar con 500. La fracción de llaves abiertas, dijimos que un 31%. Y aquí es donde vamos a definir la tolerancia de variación de caudales. Un caudal mínimo, ustedes lo pueden establecer, nosotros lo trabajamos con 0.06 y un caudal máximo de 0.3 litros por segundo. Y nuestro caudal objetivo lo trabajamos en 0.12 litros por segundo. Este es el rango que nos permitimos. Por debajo de este caudal, nunca aprobamos un diseño que una llave tenga por debajo de este caudal. Por encima de este caudal dependerá un poquito de la variación. Puede ser que muy pocas veces estuvo por encima de ese caudal en esa llave. Entonces podemos aceptarlo. Y lo ideal que nosotros vamos a buscar siempre será el caudal objetivo, 0.12 litros por segundo. En orificios en uso tenemos dos opciones. Elegir orificio ideal y orificio comercial. Orificio ideal. El orificio ideal lo podemos ver en la primera tabla del archivo de diseño. Para cada uno de los puestos, Neatwork me calcula o me diseña un diámetro de orificio ideal. Para el P63, el diámetro de orificio ideal es igual a 0.00544373 metros. Dentro de los orificios comerciales, el que más se aproxima
a ese diámetro de orificio real es el orificio de 5.6 milímetros. Por eso Newborn lo seleccionó como el posible orificio a utilizar. Esto yo lo puedo modificar y poner otro diámetro de orificio. Regresando a nuestra simulación, entonces vamos a trabajar con orificios comerciales porque son los que nosotros podemos fabricar. En tipo de simulación tenemos tres opciones. Muestreo por Monte Carlo. Este muestreo por Monte Carlo es para que en Newborn hagas simulaciones al azar. Abre la llave 1 con la 2, la 20 con la 50, la 30 con la 2, la 1 con la 15 y así él iría haciendo diferentes aperturas y cierres de llaves hasta cumplir con el número de configuraciones que le hemos dicho, el número de simulaciones. Ese es muestreo por Monte Carlo. Esto es lo que nosotros utilizamos para que así Newborn pueda hacer una simulación del diseño cumpliendo con la fracción de llave abierta y con el número de simulaciones. Luego tenemos llaves individuales. En llaves individuales es para que Newborn me haga una simulación cuando se abre solamente una llave. Se abrió la 1, él calcula el caudal, se abrió la 2, calcula el caudal, se abrió la 3, calcula el caudal y así para cada una de las llaves que componen la red de distribución. Y luego tenemos definidas por el usuario. En definidas por el usuario, vamos a dar en correr. Definidas por el usuario, yo puedo seleccionar las llaves que quiera abrir. Yo quiero que se abra la 1 con la 99, qué sé yo, por cualquier cosa que quisiéramos hacer alguna prueba. Y con la 106. Le doy OK o selecciono todas. Eso sería 100% de llaves abiertas. O selecciono algunas que yo quiera simular. Damos en OK. Y Newborn me daría la simulación de caudales para esas llaves seleccionadas. Esto nosotros no lo utilizamos, ahorita no lo vamos a aplicar. Para las llaves definidas por el usuario, eso si ustedes quieren experimentarlo, lo pueden hacer, abrir las llaves que quieran y hacer las pruebas del diseño. Las llaves individuales, estas las utilizamos, este tipo de simulación lo utilizamos para calcular el caudal máximo en cada una de las llaves. Newborn simula y abre una llave a la vez y calcula el caudal máximo, las velocidades y presiones. Esto lo utilizamos nosotros porque al final de ejecución de cada proyecto, nosotros hacemos aforos finales. Estos aforos finales es para conocer en el campo el caudal real que tiene cada una de las llaves, el caudal máximo real que hay cuando se abre una llave a la vez. Nosotros informamos a la comunidad y les indicamos tales días, de tal hora a tal hora, no usen el sistema porque vamos a realizar los aforos finales. Y nosotros pasamos de llave en llave haciendo el aforo. Una vez que obtenemos este caudal, lo venimos a comparar con los resultados obtenidos con este tipo de simulación de llaves individuales. Como vimos en el video, la segunda parte de esta serie de videos de Newborn, las variaciones que obtuvimos son muy pocas. Ahí pueden ver el video y ver los diferentes proyectos que estuvimos analizando. Y la variación de caudal real con el caudal obtenido en Newborn ha sido muy poca. Vamos a trabajar para este ejemplo con muestreo por Monte Carlo. Esto es lo que normalmente estaremos haciendo para probar cualquier diseño de red. Muestreo por Monte Carlo y damos en correr simulación. Aquí Newborn está haciendo el proceso de apertura y cierre de diferentes llaves al azar hasta cumplir con las 500 configuraciones. Abre y cierra llaves, calcula las variabilidades de caudales, caudales mínimos, medios, máximos, presiones y velocidades y toda la información que él presenta una vez que hace el análisis. Ahorita ha tardado 15 segundos en hacer el análisis hidráulico de nuestro diseño. Damos en cerrar. Y la primera hoja que me muestra información es la hoja de caudales en las llaves. Se me muestra el nombre de cada uno de los puntos, el número de ocurrencias, esto es las veces que se abrió esa llave. El P1 de las 500 configuraciones se abrió 176 veces y así para cada una de las otras llaves. Me da un caudal mínimo, una media y un caudal máximo, una variabilidad, un porcentaje cuando esa llave estuvo por debajo del caudal mínimo y cuando estuvo por arriba del caudal máximo y el número de fallas.
el número de fallas, como en el P106, tenemos un caudal mínimo de 0. Esto no es tan grave porque en el caudal medio tenemos un caudal superior al caudal objetivo y el caudal máximo superior al caudal máximo permitido. Entonces, las veces que esta llave tuvo un caudal 0, de las 145 veces que se abrió esa llave, solamente en 2 de ellas no hubo agua. En la simulación que hizo Newborn, de las 145 veces que se abrió, en 2 de ellas no le llegaba el agua. Entonces es muy poca, de las veces que se abre, muy poco este porcentaje. Pero esto nosotros lo tenemos que mejorar y el número de fallas aquí siempre que sea 0, para que se vea un diseño sin ninguna falla y que todo funcione perfecto. Ahí podemos revisar el resto de llaves. Hay llaves que tienen mucho caudal, otras tienen poco. Y ya este proceso es en la parte de edición y modificaciones a nuestro diseño. Podemos cambiar orificio, aumentar diámetro de tubería y otras cosas que se podrían hacer. La siguiente hoja me da información sobre porcentajes. El nombre de la llave, el número de ocurrencia, el caudal mínimo que obtuvo. En el 10% de los casos, el caudal que obtuvimos en esa llave. En el 25% de los casos, el caudal que se obtuvo. En el 50%, 75%, 90% y en el 100% que sería el caudal máximo. El caudal máximo que se obtuvo en esa llave. El P106, el caudal mínimo era 0. Si recordamos anteriormente, teníamos 2 fallas. Aquí en porcentajes podemos ver que el P106, en el 10% de los casos, sería de los 145, se obtuvo un caudal de 0.821 litros por segundo. Ya es un caudal superior al caudal mínimo que hemos establecido. Entonces, si analizamos esta tabla de acá, así el primer diseño que propuso Nickborn funcionará perfectamente. No vamos a tener ningún problema al momento de construir nuestro proyecto. Y aún así podemos hacerle mejoras. Y estaremos explicando en este video cómo hacer las mejoras para que ustedes puedan hacerlas a los diseños donde se presenten mayores dificultades. También se nos muestra una hoja de velocidades en los tubos, en donde me dice de segmento a segmento el número de configuraciones o simulaciones para todos los segmentos ramales. Siempre será el número que nosotros establecimos, en este caso fueron 500, porque siempre tendremos una llave abierta. Para los nodos o segmentos terminales, el número de simulación es las veces que se abrió esa llave. Y en eso me va a dar una velocidad en la tubería, una media y una máxima. Aquí tenemos que chequear que la velocidad media se cumpla con los parámetros establecidos, con los rangos establecidos. Igual para la velocidad máxima. Luego tenemos presiones en los nodos. Nombre de cada uno de los puntos, la presión mínima, la presión media y la presión máxima. Aquí podemos ver las presiones mínimas en cada uno de los nodos. Esto se refiere a las presiones hidráulicas mínimas. Podemos analizar un poquito en las llaves, los nodos llaves. Aquí podemos ver que en estas llaves la presión es igual a 0, porque se considera que no hay presión residual. La presión a la salida del agua a la salida va a estar a presión atmosférica. Entonces no hay presiones residuales. Para el P104 tiene una presión mínima de menos 0.62 metros. Esto es porque en ocasiones no le llegó caudal. Teníamos un caudal de 0. Esto lo vamos a mejorar con los cambios que se hagan. Pero lo ideal es que en toda la llave la presión mínima siempre sea 0. Negativo no, porque nos afecta. Y siempre vamos a buscar un 0. Nunca vamos a tener en una llave presiones positivas haciendo el análisis con Newborn, porque si hay una presión residual, Newborn así diseñará el diámetro del orificio para que todas las pérdidas de carga se hagan por fricción. Si nosotros queremos dejar una presión residual en cada una de las llaves, nosotros lo que tendríamos que hacer es modificar nuestro dato de topografía y, por ejemplo, 5 metros de presión mínima en cada una de las llaves. A los datos de topografía le vamos a sumar esos 5 metros de presión mínima en cada llave para que Newborn me considere una elevación que no existe, que va a estar 5 metros por encima de lo real, y una vez que yo construya mi proyecto pueda tener esos 5 metros de presión residual, en teoría, porque si el tanque lo permite
y me proporciona suficiente caudal, el agua, una vez que salga por la llave, estará siempre a presión atmosférica, lo que significa que los 5 metros de presión hidráulica que nosotros habíamos definido, la presión mínima, esos 5 metros se transformará en caudal. Eso es lo que va a ocurrir realmente. Y ahí sería difícil de comparar los caudales que obtuvimos con Newark con la realidad, porque en la realidad vamos a tener más presiones de las que habíamos indicado en Newark. Muy bien, entonces esta es la información que nos proporciona Newark. Podemos hacer la cantidad de simulaciones que nosotros querramos, siempre seleccionando con orificio comercial, muestreo por Monte Carlo, la fracción de llaves abiertas, el número de simulaciones. Si yo vuelvo a correr una simulación, me dará los mismos resultados porque no he realizado ningún cambio. Entonces, si regresamos a tablas, aquí ya tenemos diámetros de orificio ideales y sugeridos por Newark, que son los comerciales. Vamos a buscar el P106 para hacer algún cambio en el diámetro del orificio. En el P106, aquí pueden ver, no tiene un orificio. Si nos vamos a los caudales, el P106 tiene un caudal máximo muy grande. Aquí vamos a hacer algo a la inversa. Vamos a colocarle un orificio de 5.6 milímetros. Validamos el cambio y volvemos a hacer nuestra simulación. Comercial, corremos. Newark vuelve a realizar el proceso de apertura y cierre de llaves al azar hasta cumplir con las 500 configuraciones y la fracción de llaves abierta. Aquí pueden ver. El P106 ya no tiene un caudal mínimo igual a 0, no tuvo ninguna falla, significa que nunca tuvo un caudal 0. La media está muy baja, la máxima está por debajo del máximo, superior al caudal objetivo, pero ya estaríamos funcionando un poco mejor. Si nos vamos a porcentaje, el P106, aquí pueden ver que en el mínimo ya va a haber agua fluyendo y en el 10% de los casos ya tendríamos un caudal cerca del mínimo establecido. Y así son los cambios que podríamos ir haciendo en cuanto a diámetros de orificios. Podemos ir poniendo y quitando diámetros, aumentando diámetros, reduciendo diámetros. Si yo quiero quitar el orificio del P108, aquí yo voy a escribir 10.000. 10.000, doy enter y me tiene que quedar con una rayita de como menos, con un guioncito, como este que está acá. No voy a validar el cambio, entonces doy en deshacer modificación. Listo. Lo otro que podemos modificar también son los diámetros de tubería. La longitud 1, el diámetro 1, la longitud 2 y el diámetro 2. Aquí lo ideal es que nuestro sistema sea construido con una estructura en donde los ramales principales vayan en forma de embudo, saliendo del tanque con 3 pulgadas, luego pasamos a 2,5, después a 2, después a 1,5, a 1 y a terminar en media pulgada hasta las llaves. Entonces nosotros tenemos que revisar que cada uno de los segmentos, el diámetro que propuso Newark, está en forma de árbol. Aquí tenemos un diámetro de 0.082. Si nos vamos a la base de datos, el diámetro de 0.082 corresponde a 3 pulgadas SDR26 y el 0.0557 es de 2 pulgadas SDR26. Entonces yo voy a hacer un cambio acá, que luego lo vamos a analizar si me funciona. Voy a pasar de 3 pulgadas a 2 pulgadas 26, que es la salida del tanque, de 3 pulgadas 26 a 2 pulgadas 26. Este otro segmento también lo voy a reducir. Y acá voy a dejar un solo diámetro, una sola longitud de tubería. Ponemos 0 y aquí le vamos a sumar el total, 66,48 metros, la longitud total de ese segmento. Así no vamos a entrar tanto a detalle a verificar si todo está en forma de árbol. Eso ya lo hacemos después con más calma. Aquí voy a dejar también solo de 3/4, los 25.61. Voy a quitar este otro segmento. Esto es lo que yo haría ahorita de forma rápida y después vamos a probar nuestro diseño. Vamos a dejarlo todo de 1 pulgada. Aquí vamos a quitar la de 3/4 y lo vamos a dejar de 1 pulgada todo
todo el segmento del 79 al 80 y así iríamos hasta que toda la estructura de instalación de tubería quede en forma de embudo y no tengamos segmentos de tubería pequeños, en longitudes de tubería de diámetro pequeño dentro de diámetro grande. Esos son los cambios que yo haría ahorita. Vamos a validar nuestros cambios. Como hemos realizado un cambio, nos vamos a simulación y vamos a probar nuestros cambios. Listo. Esto es el resultado de los cambios que hemos realizado. La media global está muy cerca de nuestro caudal objetivo. El P1 nunca obtuvo agua. Significa que el cambio de reducir el diámetro de tubería en la salida del tanque nos afectó al P1. Tenemos más llaves que no tienen agua en caudal mínimo y algo otros problemitas que se nos ocasionaron. Entonces esto significa que los cambios que hicimos tenemos que deshacerlos. Aquí lo que voy a hacer yo, antes reduje diámetro de tubería de 2 pulgadas, ahora lo que voy a hacer es aumentarle. Voy a aumentarle a 3 pulgadas, vamos a instalar algunos 200 metros. Esta es la forma en que yo iría haciendo los cambios. Vamos a probar hasta ahí. Como hicimos un cambio, volvemos a hacer la simulación. Seleccionamos el edificio comercial y corremos la simulación. En el P1 estamos teniendo algo de problema porque es el primer puesto, el que más se encuentra más cerca del tanque y no hay un gran desnivel respecto al tanque. Listo. Hemos hecho cambios, ahora aumentamos los diámetros de tubería, ahora la salida del tanque será con 3 pulgadas. Aquí pueden ver que hubo una gran mejoría. Número de fallas, inicialmente teníamos 14, con el primer cambio llegamos a 25, íbamos empeorando un poquito, luego se nos disparó a 215 y con este último cambio nos quedan 3. Y ya las modificaciones que podemos hacer son mínimas. Para esta llave, la P127, podríamos ver si cambiamos el diámetro del orificio. No tiene, le vamos a instalar uno, el más grande, de 6 milímetros. Validamos los cambios y volvemos a correr la simulación. Ahora se nos aumentó una falla más. Vamos a buscarla. Y es en una sola llave, en el P89. P89, buscamos el P89, miramos su orificio, no tiene. Miramos el caudal máximo, es bastante alto. Entonces igual le vamos a poner un orificio de 6 milímetros. Validamos cambio y volvemos a probar. Se nos aumentó un poco y aquí algunas llaves, el P127, revisaríamos la tubería que está instalada y pues son algunos cambios mínimos que ya lo podemos ir haciendo con más calma. Ya con esto ya les he explicado el proceso para realizar los cambios, cómo diseñar, cambios de orificio, cambios de diámetro de tubería. Aquí nos falta revisar a detalle que la tubería instalada esté en forma de embudo, que vayamos de diámetros más grandes a más pequeños. Hasta que tengamos todo eso garantizado, comenzamos a hacer los ajustes necesarios. Por lo general, casi siempre Nibor lo propone con diámetro de tubería en forma de embudo. Entonces, algunos pequeños ajustes son los que tenemos que hacer, pero esto lo tenemos que verificar. Entonces, para finalizar el diseño, tenemos que hacer los ajustes necesarios para que los caudales queden bien. Aquí yo, de forma
personal, este proyecto, este diseño, yo lo daría por validado. Está muy bien. La media global está un poco alta, por encima del caudal objetivo. Esas 6 fallas son mínimas. Si nos vamos a los porcentajes caudales, en el 10% de las ocasiones todos tienen buen caudal. Entonces, a este diseño, si yo me voy a ejecutarlo, no tendría ningún problema al momento de poner a funcionar mi sistema. Todo funcionaría bien. Y podemos hacerle algunas mejoras todavía. Vamos a guardar todo. Lo último sería generar reportes de nuestro diseño. Aquí generamos un reporte de la simulación. Damos reporte HTML. Vamos a buscar la carpeta donde estamos guardando toda nuestra información para guardar el reporte. Y a este reporte le vamos a llamar simulación. La guardamos y luego vamos a ver cómo abrir el archivo. Nos vamos a la tabla, en la parte de diseño, nos vamos a ir a diseño y en diseño le vamos a dar reporte en HTML. Este es un archivo que luego lo podremos abrir con el navegador. Le ponemos diseño. Nos vamos a la topografía, vamos a volver a guardar. En topografía, reporte en HTML, también yo acostumbro siempre a generar todos los reportes de diseño, de topografía y de la simulación para tenerlo ahí de respaldo. Y listo, aquí ya todo esto ya lo podríamos cerrar. Ya hemos terminado nuestro diseño, ahora nos prepararíamos para finalizar con el proceso de presentación de los datos y la interpretación de los reportes de diseño. ¿Qué información me da Neatwork en mi reporte de diseño y cómo voy a interpretarlo para ir a construir mi proyecto? Ya estamos dentro de la carpeta donde hemos guardado toda nuestra información. Tenemos los 3 reportes que hemos generado en HTML. Esto los podemos abrir con el navegador, dando doble clic. Y esta es la estructura del reporte de mi diseño. En el reporte de diseño, la lista de nodos, la misma tabla que estuvimos viendo en Neatwork, la misma estructura de tabla. La lista de segmentos comienza, termina, igual la misma estructura, tal cual yo la dejé y había validado como buen diseño. La misma estructura y los diámetros de referencia. Esto es lo otro que tenemos que interpretar. Aquí, si pueden ver, en el diámetro de la tubería instalada es un código, el diámetro que Neatwork establece. Aquí habíamos seleccionado 3 pulgadas SR26 que corresponde al código D001. Si nos vamos a la tabla de diámetros de referencia, la D001 corresponde a 3 pulgadas SDR26. Entonces, estos códigos van a variar y Neatwork a cada diseño asigna un número diferente a cada diámetro de tubería, a cada SDR. Entonces, esto no podemos confiarnos de que siempre el D001 será 3 pulgadas 26. Esto Neatwork lo hace de forma al azar. Aquí vamos a tener, hasta acá, estos son los diámetros de tuberías que se están utilizando en nuestra red. Vamos a trabajar con diámetros de 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, ambos los 3 de 26, SR26. Diámetros de media pulgada, SR 13.5. Esa es la mayor cantidad de tubería a instalar, con 2.813 metros. Tenemos tubería de 3 cuartos SR17 y de 1 pulgada SDR26. Aquí se nos da el presupuesto. En la parte de diseño con Neatwork nos había explicado. En la parte de diseño, aquí se me muestra un presupuesto. Esto lo estuvimos explicando en el video de la parte 1, cómo actualizar los precios de la tubería. Luego se me da un resumen, el costo del proyecto, 92.992 Córdoba, ajuste de parámetros globales, temperatura del agua, la longitud comercial de la tubería, los parámetros de diseño como fracción de llaves abiertas, la calidad de servicio, caudal objetivo, límite de presupuesto, los ajustes de parámetros avanzados como el coeficiente del orificio, el coeficiente de la llave, el 1,64 por 10 a la menos 8 que correspondía al alfa de llave y medidor. En cuanto a estructura, tenemos 247 nodos en nuestra red de distribución. Son 117 de ellos son nodos ramales y nodos llaves son 129.
con 0 llaves individuales. 0 llaves individuales es que las 129 nodos de llaves representan solo una llave cada uno. Y aquí ya tendríamos 129 acometidas. El cambio total en altura son 129 metros. El número de tubos, aquí es el número de segmentos. Son 246 segmentos. Esto es un pequeño fallo. La longitud total, 4.909 metros. Y esa es toda la información que se me genera en mi reporte de diseño. Luego vamos a tener el reporte de simulación. En el reporte de simulación igual se me genera un reporte donde tengo el diseño, el nombre del archivo, tipo de simulación. Este es el muestreo por Monte Carlo, es como lo mostraba, aquí lo nombra como random. El número de simulaciones fueron 500, 31% de fracción de llaves abiertas. El orificio utilizado fue el comercial. Y la estructura de las tablas que estuvimos viendo, la tabla de caudales, la tabla de porcentaje de caudal en las llaves, la tabla de velocidad en la tubería, la tabla de presión en los nodos y listo. Esto es el reporte de mi simulación. Ya esto yo lo puedo llevar y copiarlo en cualquier archivo de Excel. Y el otro reporte que generamos fue la topografía. Igual, es como un respaldo de la información que habíamos introducido a Nibor, para demostrar que esta fue la topografía que introducimos a Nibor y que este es el reporte que Nibor generó. Muy bien, ahora que ya tenemos realizado nuestro diseño, yo estructuré un formato para la traducción de códigos de diámetros en Nibor. Un formato en donde ya no voy a tener como diámetro a utilizar DW01, sino 3 pulgadas SDR26. El formato es el siguiente y yo se lo estaré dejando en la descripción del video el link para que puedan descargarlo y utilizarlo. Este es el formato que vamos a utilizar para la traducción de códigos de diámetros en Nibor. El reporte de diseño, aquí para el nombre del diseño, vamos a poner la perla, el nombre del proyecto. Y aquí yo voy a traerme de los reportes que yo generé del diseño, me voy a traer la tabla lista de nodos. Nos vamos a nuestro reporte y vamos a buscar reporte de diseño, la tabla lista de nodos. Y copiamos desde el nodo 1 hasta el nodo último. Vamos a copiarnos todos hasta el último nodo, la última llave. Nos vamos a nuestro formato, clic derecho y vamos a pegar que coincida con el formato de destino para no alterar la estructura del formato. Listo. Ahora nos vamos a ir a traer la lista de segmentos, la tabla lista de segmentos. Es la siguiente, igual desde inicio hasta fin. Ahí pudieron ver que hay algunos códigos donde la longitud de tubería a instalar es 0. Eso lo podemos corregir. Igual copiamos con clic derecho, pegamos coincidir con formato de destino y listo. Aquí de este diámetro no voy a instalar ningún metro, entonces lo vamos a poner en 0 para que no se me demuestre un diámetro y no se me haga una traducción. Esto igual, vamos a limpiar y listo. Ya hemos traído de nuestro diseño las primeras dos tablas. Luego nos vamos a ir a traer los diámetros de referencia. En los diámetros de referencia es la última tabla. Aquí podemos copiar solamente los diámetros utilizados. Igual, el derecho, pegar, que coincidir con el formato de origen, de destino y listo. Y aquí yo tendría un resumen de la traducción de diámetros de tubería en Nibor. La misma estructura de las tablas generadas en mi reporte, solo que ahora la tubería que yo voy a instalar ya no estará con un código. Aquí se me hace la traducción y ya me dice, del TP1 al 7, yo voy a instalar 3 pulgadas SR26. Y así para cada uno de los segmentos. Esto ya lo podemos imprimir. Lo vamos a imprimir a PDF. Igual el formato está ajustado para imprimir únicamente las páginas que tienen información de nuestro diseño. Ahí pueden ver, solo son 8 páginas. Y el formato tiene capacidad para traducir un gran número de datos. Ahí pueden ver más de 10.000 filas, pero ya todo está preparado para que se imprima únicamente
hasta donde yo tengo la última información, el último segmento. Lo podemos guardar como PDF y esta es la información que yo estaría proporcionando al responsable de la ejecución del proyecto. Vamos a ir acá, vamos a copiar el link de nuestra carpeta donde estamos trabajando y aquí ya lo podemos guardar. Traducción de diámetros de Newark. Guardamos y ya se me genera mi archivo en formato PDF. Igual este archivo, pues esto es una plantilla, si le doy guardar me va a mandar a poner un nombre. Entonces me voy y le pongo nombre, guardo y listo. Selecciono carpeta de destino. Le vamos a quitar el 1. Se me guarda como un libro de Excel. Guardamos y ya podemos cerrar. Esto ya lo utilizamos y ya estamos listos. Ya hemos finalizado nuestro diseño de red de distribución. El siguiente paso será realizar nuestro esquema de instalación. Así como ya tenemos este preparado. Ahí está cómo se conecta, el color que representa los diferentes diámetros de tubería, 3/4 SR17, 1 pulgada SR26, media pulgada SR13.5 y así hasta yo tener estructurado todo el esquema de instalación de mi red de distribución para que el plano ya se vea bonito y yo se lo pueda dar a la persona encargada de la ejecución del proyecto y pueda realizar la ejecución conforme diseño y no tenga ningún problema. Y ya esto lo estructuran a como ustedes quieran. Recuerden que también tenemos un video sobre la elaboración de planos en AutoCAD utilizando el espacio modelo y el espacio presentación, que sería con esta estructura. Muy bien, espero que les haya gustado el video, que les sea de mucha utilidad. Quizás no logramos abarcar todo completo, porque el Newark tiene bastantes opciones de tipo de proyectos que podemos diseñar. Podríamos hacer algunos cambios, como incorporar diseño de redes con válvulas reguladoras de presión. Tenemos que ver todo el proceso para preparar la información para poder diseñar, anexar a una red existente, anexar nueva topografía, un nuevo sector de puestos. Eso también, eso lo vamos a estar viendo más adelante. O si queremos hacer el análisis de una red ya existente, cómo traer los datos de otro programa, preparar las mismas tablas que se pide para el diseño, introducirlas a Newark y hacer el proceso de análisis para identificar algunos problemas de falta de agua en algún sector que podrían provenir de algún mal diseño o para hacer un análisis de la red que está construida o para varias cosas. Al final solamente es saber preparar nuestros datos de topografía.